Cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras. Oh, si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia. Quien quiere oír que oiga. Nos queman las palabras, nos silencian y la voz de la gente. Este es un programa especial. Hoy no te vamos a contar una historia, sino varias historias. Varias historias que tienen que ver con la identidad y la construcción del Güemes que hoy tenemos. Hoy vamos a repasar la visita de dos presidentes de la nación y también vamos a recordar y a decir por qué algunas de las calles de nuestra ciudad llevan ese nombre. También vamos a ahondarnos en un club que ha cumplido 60 años de trayectoria, como es el Club de Pesca El Dorado de Camposanto. Acá, en Hechos, porque hacemos historia. Las calles, en cualquier pueblo, en cualquier ciudad, en cualquier lugar del mundo, son las vías de comunicación por las que circulan sus ciudadanos, junto con sus historias, sus vidas, sus deseos y sus esperanzas. La disposición espacial que tienen nuestras calles en un formato de cuadrícula está dada por los romanos, pero a nosotros nos llega por los españoles, que durante la época de la conquista fundaron distintas ciudades, dándoles a esta disposición de damero su propia impronta. Es decir, alrededor de una plaza principal se ubicaban la municipalidad, la comisaría, la tesorería, la iglesia y otras dependencias importantes. Si bien nuestra ciudad no tuvo una fecha de fundación como tal, pero sí una fecha de nacimiento que está dada por la habilitación de la Estación Santa Rosa el 1 de agosto de 1890, esta se rige por la misma disposición en cuadrícula, en damero, puesto que alrededor de su plaza principal se ubican la municipalidad, la comisaría, la iglesia y otras dependencias especiales. Generalmente todas las calles de una ciudad o de un pueblo tienen un nombre. Puede ser el caso de un prócer, de una batalla o de algún terrateniente que haya donado los terrenos para la ciudad o que esté cercano al área circundante del pueblo. Se dan, por ejemplo, en estos casos, el caso de Oliver de Manglieve en El Bordo, Julio Cornejo en Camposanto, o de Dominga Pauna, que fue una de las primeras maestras en época de Güemes. Hoy en el programa vamos a estar hablando justamente de dos personalidades destacadas que llevan el nombre de calles importantes, céntricas de esta ciudad, como lo fueron el doctor Domingo Cabred y Fray Gobeli. Domingo Cabred nació el 20 de diciembre de 1859 en Paso de los Libres, Corrientes. Fue un reconocido médico, psiquiatra y sanitarista, fundador del primer establecimiento especializado en alienados que fue el primero en su tipo en toda Latinoamérica. Representando a la República Argentina, Cabred logró reconocimiento a nivel nacional e internacional. Fue un escritor prolífico, ya que publicó 19 volúmenes entre su tesis de grado, artículos diversos, notas periodísticas y demás exposiciones en diferentes congresos en los que participó. El 27 de abril de 1925 se coloca la piedra basal de lo que es el Hospital Dr. Joaquín de Castellanos, que en ese momento lleva el nombre de Hospital para Palúdicos del Norte. En ese momento de la colocación de la piedra basal está presente el doctor Domingo Cabred, que era el director de los hospitales regionales y asilos, y también acompañado del gobernador de Salta en ese momento, el doctor Adolfo Güemes. Cabe destacar que el doctor Domingo Cabred hizo todas las partidas presupuestarias, ha trabajado para ello, para lograr
para que un día como el 20 de noviembre de 1937 se pudiera inaugurar finalmente el hospital, pero el doctor Domingo Cabret no pudo ver concretada esta obra. El 20 del actual se inauguró el Hospital Regional del Norte para Palúdicos en General Güemes. A las 16 horas, por iniciativa del intendente municipal, se designó una comisión mixta de vecinos del pueblo para recibir a las autoridades que concurrieron a la inauguración. Estuvieron presentes altas autoridades civiles, militares y eclesiásticas de orden nacional, provincial y municipal. Este importante nosocomio fue el gran anhelo del fundador de la Honorable Comisión Asesora de Asilos y Hospitales Regionales, el psiquiatra argentino Dr. Domingo Cabret, quien recibió la cooperación decidida del entonces gobernador de Salta, Dr. Adolfo Güemes, amigo personal del primero. Ahora sabemos por qué la calle que desemboca en la puerta del Hospital Dr. Joaquín Castellanos tiene ese nombre, Domingo Cabret, ya que es un homenaje a uno de sus forjadores y una de las personas que más luchó para que este sueño, el sueño de toda una región, se consolidara y hoy sea posible. Rafael Gobelli nació en Italia el 12 de octubre de 1862. De niño pasó a España y de España vino para Salta, a donde llegó en 1874. Luego recorrió Catamarca, Santiago del Estero y luego Córdoba, donde se ordenó como sacerdote. En el mes de mayo de 1885, Gobelli retornó a nuestra provincia de Salta, donde ofició su primera misa. Fue en el año 1886 donde prestó servicios sacerdotales en la localidad de Cerrillos, lugar donde trabajó arduamente ayudando a los enfermos de la epidemia de cólera morbus que asolaba nuestra región en aquella época. De Cerrillos parte para Santiago del Estero y en 1901 dicta clases en la Escuela para Novicios de Teología, Derecho Canónico y Dogmático. Y en 1904 actúa como guardián del convento franciscano de Salta. En 1910 fue nombrado prefecto de las misiones y con este cargo se internó en el Chaco Gualamba y benefició con las construcciones de algunas capillas y precarias escuelas a los aborígenes que allí habitaban. Publicó un volumen llamado Memorias de mi prefectura en el Chaco, con informes y observaciones e investigaciones etnológicas y etnográficas referidas a los indígenas de ese lugar de la Argentina. Estudios que completó junto con la publicación de un segundo tomo llamado Los Indios Tobas. En ambas obras se puede ver la particular visión que tenía este sacerdote con respecto a los aborígenes que estaban bajo su responsabilidad. Visión que estaba influida por las ideas imperantes del positivismo de Antonio Comte y la desviación del darwinismo llamado darwinismo social, una aberración que trató de transferir las ideas de una ciencia natural a la ciencia social, donde se decía entre otras cosas que se validaba sobre todo la supervivencia del más apto y cosas por el estilo. Entre todas las tribus indígenas sudamericanas, me parece que la mataca se distingue de las demás por sus condiciones fisiológicas, por su haraganería y estupidez. De mi parte, después de haber vivido entre ellos 3 años, después de haber estudiado su carácter, inclinación, usos y costumbres, puedo afirmar que esta tribu, generalmente hablando, es la más degradada y la más refractaria a la civilización. Hombres y mujeres, chicos y grandes, viven en el mayor desaseo. Rara vez se lavan la cara, manos o pies. Son muy amantes del baño, pero no para limpiarse, sino para refrescarse. Se están horas y horas en el agua y para nadar son como pescados. No sé si será por falta de limpieza o por condición de raza que el cuerpo de los matacos despide un olor repugnante. Cuando se reúnen en nuestra capilla para la instrucción, forman un ambiente que se descompone. En el año 1914, Gobelli fue nombrado comisario provincial eclesiástico. También publicó un tercer tomo llamado Mis Memorias y Apuntes Varios,
tomo donde se pueden ver, observar y quedan reflejados diferentes datos históricos referidos a los conventos franciscanos que habían en nuestro país en esa época. Fray Rafael Gobeli era un entusiasta y apasionado por la historia. Además, cultivó el periodismo católico. Con lo que respecta a historia, fue disertante en una junta de historia regional llevada a cabo en Jujuy en 1924. También impulsó la creación de la Junta de Estudios Históricos de Salta y de la organización de un congreso nacional de historiadores en el año 1944. Fue muy entusiasta y colaborador y además tuvo un acercamiento hacia la historia regional y la geología. Y también vamos a destacar que fue un asiduo colaborador del Museo de Fomento de Historia Natural. El proyecto de la creación de una parroquia en nuestra ciudad data del año 1914, pero tuvieron que pasar a partir de esa fecha 20 años para que finalmente en el año 1935 esas obras concluyeran. En ese año se hizo cargo de la parroquia el padre Rafael Gobeli. Esta parroquia fue inaugurada recién en el año 1936, en un acto en el que asistieron el monseñor Roberto Tabela, el gobernador don Avelino Araoz, autoridades municipales y toda la feligresía. En aquel acto, Gobeli le hace entrega de la autoridad de la iglesia al padre don Marcos Lira. En homenaje a este fray franciscano, quien fue el primer cura párroco de nuestra ciudad, es que la calle Gobeli lleva su nombre. Esta calle está ubicada en los barrios San Roque y Obrero de nuestra ciudad y los recorre de occidente hacia oriente. Gobeli fallece el día 17 de diciembre del año 1944 en el convento de San Diego, a la edad de 82 años. El doctor Julio Pedro Cornejo nació en Salta el 24 de octubre de 1878. Fue hijo de don Pedro Cornejo y de doña Rita Aramburu. En 1890 participó de la Revolución Radical para derrocar a Juárez Celman y en 1898 se graduó como abogado en la Universidad de Buenos Aires. Como político estuvo en varios cargos de trascendental importancia. Fue concejal, diputado nacional, ministro de gobierno y por supuesto del año 1928 a 1930 fue gobernador de la provincia de Salta. A su vez era copropietario del ingenio San Isidro del pueblo de Camposanto. Estando al frente del ingenio San Isidro de Camposanto, donó muchos de los terrenos que ocupan actualmente el pueblo de General Güemes, entre ellos el terreno donde se encuentra nuestra plaza central. La ley del 3 de octubre de 1928 impulsó una reforma en la Constitución de la provincia de Salta. Julio Pedro Cornejo fue quien presionó para que en medio de las reformas las municipalidades sean electivas, no puestas a dedo, y otras de las cosas interesantes es que catalogó el periodo de los intendentes por 4 años. El gobierno de Julio Pedro Cornejo debía finalizar en el año 1931, pero una revolución derrocó su gobierno. En esta revolución del 6 de septiembre de 1930, impulsada por Félix Uriburu. El 6 de mayo de 1935 fallece Julio Pedro Cornejo. El pueblo de Güemes, para honrar su memoria, le puso su nombre a la primera calle del pueblo.
Asimismo, emplazado en la entrada de la plaza central del pueblo, hay un monumento que también lo recuerda. Un monumento que tal vez la gente le es indiferente, no conoce, no le llama la atención. Pero les quiero contar que Julio Cornejo es uno de los benefactores más importantes que ha tenido la ciudad de Güemes, porque estando como copropietario del Ingenio San Isidro, fue el que donó muchas tierras para que el pueblo pudiera expandirse. Luego de años de conversaciones que venía desarrollándose en el bar de Don Adaro, en Camposanto, también en la plaza, estos muchachos entusiastas, estos muchachos amantes de la caza, amantes de la pesca, pudieron darle al final una forma importante, una forma de club, a uno de los clubes más importantes que tiene Camposanto. Estoy hablando del Club de Pesca El Dorado, que nació el 8 de diciembre de 1958 y en este año 2018 está celebrando sus 60 años. Yo no sé por qué cuando me acuerdo de esos días que me pasaba pescando en el Bermejo, me dan unas ganas de volver de nuevo y me da pena de encontrarme lejos. Me dan unas ganas de volver de nuevo y me da pena de encontrarme lejos. Quisiera volver de nuevo hasta la queta, orar pichana la embarcación, tomar unos vinos con tanta gente buena y encarnar en mi anzuelo una canción. Tomar unos vinos con tanta gente buena y encarnar en mi anzuelo una canción. De nuevo estoy aquí, pero esta vez sin risa. Doy gracias al cielo, regresar. Déjame arrodillarme y darte un beso. Bien, bien, ahí va. Y que me moje la cara tu caricia. Eso es. Después del bordoneo, todos cantemos. Vamos. Déjame arrodillarme el río Bermejo y que me moje la cara tu caricia. Se va la robadita pa' mi Orán querido. Qué feliz que soy sentado en la barranca, pendiente de la suerte de mi caña. Cuando deje pasar lentas las horas y piense todo sin pensar en nada. Cuando dejo pasar lentas las horas y pienso en todo sin pensar en nada. Saltan los peces y juegan en el agua, todo es bullicio en su imponente derecho. Un dorado voraz salió de casa y un Martín pescador está al acecho. En esta parte del programa te vamos a mostrar y documentar la visita de dos presidentes en pleno ejercicio de sus funciones. Estoy hablando de Agustín Pedro Justo y de Arturo Illia. Esto muestra a las claras la pujanza y la importancia del departamento de General Güemes en aquella primera parte y hasta la mitad del siglo XX. Agustín Pedro Justo nace el 26 de febrero del año 1876 en Concepción del Uruguay y fallece el 11 de enero del año 1943. Ocupó la presidencia de nuestro país entre los años 1932 a 1938
En este marco, el 6 de agosto de 1934, llega en el tren presidencial a nuestra ciudad junto con su esposa Ana. En la estación es recibido por las autoridades locales, donde es acompañado hacia la plazoleta ferroviaria, donde todo el pueblo lo agasajó. De ahí fue acompañado hacia las obras del flamante Hospital Regional del Norte. También visitó el molino arrocero de la familia Soler y compañía. En esta oportunidad, el presidente, justo con su señora esposa, vieron de cerca la realidad social que se vivía en aquel lejano pueblo de Güemes de la década del 30. A tal punto llegó la congoja y consternado por la conmoción que ha causado la visita presidencial de la pareja presidencial, 2 semanas después de su arribo en el año 1934, en agosto, justo en el Día del Niño, el presidente remitió 2 vagones repletos de juguetes para que sean repartidos para los infantes del pueblo de Güemes. Defenderemos la salud del ser humano en todos los ciclos de su existencia, con suficiente y sana alimentación, erradicando endemias y previniendo epidemias, aplicando científica y moderna medicina social, sanitaria y asistencial. El doctor Arturo Illia nació el 4 de agosto de 1900 en Pergamino, provincia de Buenos Aires. En 1939 se casó con Silvia Martorell, con quien tuvo 3 hijos. En 1963, impulsado por su hombría de bien y por la calidad de su persona, la Unión Cívica Radical lo llevó a ser presidente de la Nación, con el 25% de los votos, pero con una oposición muy, pero muy fuerte. Arturo Illia asumió el mando el 12 de octubre de 1963 y se tuvo que enfrentar no solo a la oposición política, sino también a los sindicatos y a una corporación mediática encabezada por Bernardo Neustadt, por Mariano Grondona, que desde su programa de televisión o de sus muy populares revistas políticas lo tildaron como tortuga. Por supuesto, esta burla, la investidura de quien fuera uno de los presidentes más memorables de la historia argentina, caló hondo en su sensibilidad y a partir de allí, y ocupándose la oposición de tildarlo de tortuga, Arturo Illia comenzó a decaer. Arturo Illia fue derrocado por un golpe militar. A pesar de los embates mediáticos y sindicales y de los grandes empresarios de derecha, Arturo Illia impuso e impulsó 2 de las leyes que aún hoy siguen vigentes. Una de ellas es la de él, sentó las bases del salario mínimo vital y móvil para los trabajadores y también la conocida ley Oñatibia en torno a lo que es los medicamentos, la obtención de medicamentos para personas carentes de recursos. Durante la visita que hizo el presidente Arturo Illia en el pueblo de Güemes en la década del 60, obviamente es de esperar que todos los colegios, todos los estudiantes asistieran y recibieran al flamante presidente. Antes de ir a diferentes escuelas y de concretar la agenda que traía Illia, se desarrolló un acto en homenaje al general Martín Miguel de Güemes en la Plaza Central. Y allí estuvo el presidente Illia junto a toda la comitiva de la Unión Cívica Radical de la provincia de Salta y también de la ciudad de Güemes. En esos años, Arturo Illia llegó a la ciudad de General Güemes e hizo un recorrido por algunos lugares. Estuvo en la escuela Justo José de Urquiza, estuvo visitando la escuela de manualidades, la flamante escuela de manualidades, que lo esperó con una exposición de tejido, telares, cocina, costura, y después se fueron a un almuerzo criollo donde toda la cúpula radical de la época lo homenajeó como se debe homenajear a uno de los grandes presidentes de la República Argentina. Arturo Illia, hoy en Güemes, tiene un barrio, más conocido como el 135 Viviendas, pero es muy interesante y muy importante para los güemenses saber quién fue y en homenaje a quién esa hermosa barriada de Güemes lleva su nombre.
Güemes, además del nombre de las calles, de figuras destacadas, también recibió la visita de dos presidentes, como fueron el doctor Justo y el doctor Arturo Illia. En este caso, entonces, cabe destacar que esa importancia hace el sentido de pertenencia de los pueblos y también va a ser el sentido de pertenencia de la ciudad de Güemes. Es por eso que quisimos, en este caso, destacar al menos un par de calles y cuál era su importancia, y posiblemente nadie sabía, o algunas personas sí, pero las personas que no lo sabían, a partir de ahora de este programa pueden ya saber por qué y quiénes fueron estas personas. Hasta el próximo programa de Hechos, en donde vamos a seguir tocando nuestra historia. Cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras. Oh, si la historia escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia. Quien quiere oír que oiga. Nos queman las palabras, nos silencian, y la voz de la gente se oirá siempre. Inútil es matar, la muerte prueba que la vida existe.